Segunda pregunta, señor presidente, si nos puede hacer algún comentario acerca de lo que pasó ayer con los alcaldes en la puerta del Palacio Nacional. Muy lamentable porque ¿Fue una instrucción de alguien? ¿Quién dio la instrucción? ¿Cómo sucedió? querían meterse por la fuerza, no se comportaron pues de manera correcta. Les gana mucho el ansia opositora, la desesperación, y quienes están a cargo de el cuidado pues sintieron de que podían entrar por la fuerza. Yo lamento mucho esto. También aprovechar para decirle a los presidentes municipales, porque a lo mejor no lo saben, de que no es aquí el lugar para reclamar, es en la Cámara de Diputados. La función exclusiva de la Cámara de Diputados es la aprobación del presupuesto. El Ejecutivo envía proyectos, tanto el proyecto de la Ley de Ingresos como el presupuesto. Incluso el presupuesto envía el presupuesto que a la vez le entrega el Poder Judicial, que no lo puede tocar. Se envía, igual en el caso de los órganos autónomos, al Poder Legislativo. En el caso de la Ley de Ingresos, la tiene que revisar y aprobar, en su caso, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Ya la aprobó la Ley de Ingresos, la Cámara de Diputados, falta que la apruebe la Cámara de Senadores. Luego de que se aprueba la Ley de Ingresos, pues es la ley que permite contar con recursos para financiar el presupuesto. Una vez que se aprueba la Ley de Ingresos, ya es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, ya no interviene ni siquiera la Cámara de Senadores para aprobar el presupuesto. Entonces, me extraña mucho que esto no lo sepan los presidentes municipales. No es aquí. Lo que pasa es que había un asunto político. Eso. ¿Piensa que fue un asunto político? Sí. La protesta de ayer, Sí, deseos de provocar. Una provocación de los presidentes municipales del PAN. Yo les también recomendaría que si ellos quieren tener más presupuesto, que lleven a cabo, y en eso sí les ayudamos, les damos la fórmula de cómo ahorrar, bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos, cuánto ganan los presidentes municipales, cuánto ganan los regidores,
si bajan los gastos, ahorran, si no compran vehículos de lujo, si no viajan constantemente al extranjero y si evitan la corrupción. ¿Qué pasaba antes? Por eso todo este desconcierto que al mismo tiempo lleva a reacomodos, que hay que entenderlo, no tampoco alarmarse. Negociaban, les decía yo de que ahora, por ejemplo, están pidiendo que se aumente el déficit, es decir, que el gobierno contrate deuda para tener más dinero. Están hablando de que si se aumenta el déficit se pueden tener 25,000 millones de pesos adicionales y esa bolsa repartirla. Pero nosotros no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que tener finanzas públicas sanas. Y estamos convencidos que si no hay corrupción y hay austeridad republicana, el presupuesto rinde y alcanza. Nada más miren, 6,000 millones nos estamos ahorrando este año porque no hay atención médica privada para los altos funcionarios públicos, que se hacían hasta cirugía plástica, hasta se estiraban a costillas del erario. 6,000 millones nos estamos ahorrando por eso. Otros 6,000 millones nos estamos ahorrando nada más porque ya no hay la caja de ahorro especial para los altos funcionarios públicos. Les explico en qué consistía esa caja de ahorro especial. Bueno, ustedes seguramente lo saben, pero me interesa que lo sepa la gente. Si un funcionario ganaba 200,000 pesos, dejaba de ahorro el 10%, 20,000. Y el gobierno, con el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, le aportaba otros 20,000 al mes, de modo que ahorraba 40,000. Cuando ese funcionario se iba del gobierno o cambiaba de trabajo, y esto lo hicieron funcionarios del más alto nivel, famosos, nada más que eso ya les toca a ustedes investigarlo, ustedes que son mirones profesionales. Bueno, ¿cuánto costaba mantener esa caja al año? 6,000 millones. ¿Cuánto nos estamos ahorrando también? Que eso genera molestias. No es por eso que hay cuestionamientos al gobierno, pero también nos estamos ahorrando 6,000 millones de pesos en publicidad. Es que lo ejercido el año pasado en publicidad fueron alrededor de 10,000 millones de pesos. Y ahora
pues vamos a ejercer alrededor de 4,000. Pero lo ejercido del año pasado no quiere decir que haya sido todo. Estamos hablando de lo que se presentó como gasto, porque habían extras. Entonces, todo esto son ahorros que nos ayudan a que haya presupuesto y no tengamos que aumentar impuestos, ni crear impuestos nuevos, ni que haya déficit para aumentar la deuda. Claro que causa molestias. Por ejemplo, ¿cuánto se le entregaba a las organizaciones sociales, civiles? Miles de millones de pesos. Ya eso ya no se hace así. Todo el apoyo se entrega de manera directa a los beneficiarios. $5,000 millones de pesos venía integrado en el proyecto que hizo el Ejecutivo desde un principio. ¿Cuál recorte? El que hablan de Perdón, soy Antonio López del periódico La Razón. Los presidentes municipales de lo que están quejando es que se les recortó prácticamente, o que en el proyecto se les contempla recortar prácticamente 5,000 millones de pesos de diversos fondos. Uno de ellos es un fondo minero, otro de ellos es un fondo que se les destinaba para los pueblos mágicos, y uno que es del que más se quejan es del Fortamun, o Fortaseg me parece, que es destinado precisamente para la seguridad. Preguntar si en el proyecto que el Ejecutivo envió venían previstos estos recortes, y también usted ayer hablaba de derroche, que nos platique si considera que hay derroche en los municipios. Claro que sí hay derroche en los municipios. Hay que hacer una revisión, nada más que no nos corresponde a nosotros, porque los municipios son libres. Es como lo del Poder Judicial o con el Poder Legislativo. Pero aquí hemos hablado de que hay regidores que ganan 150,000, 200,000 pesos al mes. Regidores. Y que para firmar por una obra, para que le aprueben un informe al presidente, a veces que les tienen que dar dinero adicional. Eso es general. No, no hay recorte. Es lo que establece la ley. Existe la ley de coordinación fiscal. Nosotros no podemos transferir menos recursos de lo que establece la ley. El gobierno federal recauda y mediante una fórmula se transfieren fondos a los estados. La mayoría de los estados integran su presupuesto con participaciones federales. Son muy pocos los que tienen ingresos propios o un porcentaje considerable de ingresos propios. Creo que
la Ciudad de México debe tener como un 60% de su presupuesto de ingresos propios. Pero hay estados en donde hasta el 95% de su presupuesto son participaciones federales. Es una fórmula de transferencia de recursos que está establecida por ley y de eso que se transfiere a los estados, un porcentaje va a los municipios por ley. En el caso del fondo minero existe un alegato, una controversia en la Suprema Corte de Justicia, porque nosotros sostenemos que esos fondos tienen que ir a los pueblos mineros, a los municipios mineros, y que los tiene que entregar la Federación. Y sostenemos esto porque ese impuesto se creó hace 4 años y se enviaba a los estados y no bajaba a los pueblos. Me tocó a mí, tengo la experiencia de ir a un municipio minero de Chihuahua, Guadalupe y Calvo, y en una asamblea les pregunté a los ciudadanos si sabían de ese fondo y si había llegado. Nadie sabía. Y si llegaba, hacían uso de ese recurso para otras cosas. Entonces decidimos que esos recursos van también a entregarse de manera directa a los beneficiarios. Esto generó una controversia que está por resolverse en el Poder Judicial, pero no hay legalmente nada. Por eso sostengo que se equivocaron de ventanilla, porque incluso si fuese que se les están quitando estos 5,000 millones, el poder que tiene la facultad para decidir sobre el presupuesto, pues es el Poder Legislativo.